Hola compañeras y compañeros, bienvenidos nuevamente. Como sabemos, el calendario escolar ciclo 2020-2021 está marcado que el 2 de octubre se llevará a cabo la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. La Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Básica, pone a nuestra disposición la presente guía de trabajo que el día de hoy vamos a revisar. Acompáñame y quédate hasta el final. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de todo el contenido que subiré en este canal. Iniciamos con la presentación, donde nos menciona el documento que garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes ha sido la prioridad de quienes integramos el Sistema Educativo Nacional. Esta misión compartida se concreta en el Programa Escolar de Mejora Continua, el cual es una herramienta de planeación multianual que orienta las acciones de la escuela. En la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar del ciclo 2020-2021 tiene como propósito que los colectivos retomen el programa escolar que iniciaron en el ciclo escolar anterior y lo fortalezcan tomando en cuenta las nuevas condiciones, pero con el objetivo de lograr que las niñas, niños y adolescentes adquieran conocimientos, habilidades, actitudes y valores significativos, relevantes y duraderos. La guía está organizada en 3 apartados. El primero se denomina ¿Cómo nos fue en el retorno a clases?, en el que se propone realizar un ejercicio de valoración sobre sus formas de intervención en las primeras semanas del ciclo escolar para identificar sus fortalezas y áreas de oportunidad. Asimismo, identificar a los alumnos que se encuentran en condición de rezago. En el segundo apartado, planifiquemos las actividades para el aprendizaje de nuestros alumnos. Está dedicado a la planeación didáctica. En este se revisarán los documentos de Aprende en Casa 2, los progresos de sus alumnos para diseñar su planeación. En el tercer apartado, retomar y fortalecer nuestro programa escolar de mejora continua, donde se propone hacer un análisis sobre las condiciones en las que se ha dado continuidad al aprendizaje de los alumnos, a fin de que se realicen los ajustes necesarios. Recordemos que esta sesión se debe realizar de manera virtual. Esta guía de trabajo se debe fortalecer con las aportaciones que se realizarán dentro del Consejo Técnico Escolar. Está organizada en 3 momentos: individual, trabajo en equipo, en plenaria o en colectivo de forma virtual. Los propósitos: que el colectivo docente analice sus logros y áreas de oportunidad en sus formas de intervención a distancia e identifique la situación de los aprendizajes de los educandos, en particular de los que se encuentran en situación de rezago. Identificar maneras de enriquecer la planeación, considerando Aprende en Casa 2, las estrategias para valorar el logro de los aprendizajes de sus alumnos y la atención de niñas, niños y adolescentes en situación de rezago. Analice los retos que enfrenta al ofrecer educación a distancia para fortalecer su programa escolar de mejora continua y promueva acciones de cuidado de la salud e higiene en la comunidad escolar, tanto en la fase de distanciamiento como cuando se regrese a clases en la escuela. Los materiales: información de la situación de los alumnos y del colectivo. Esta fue recabada en la sesión extraordinaria del Consejo Técnico Escolar en el tema número 4. La ficha de clase de un programa de televisión
de Aprende en Casa 2 de algún campo formativo o asignatura. El programa escolar 2019-2020, así como las orientaciones para apoyar el estudio en casa, las orientaciones para elaborar el programa escolar de mejora continua, la infografía del programa escolar de mejora continua, los materiales formativos para la mejora de prácticas de higiene y salud y la bitácora escolar. Los productos, autovaloración de las formas de intervención al inicio del ciclo escolar 2020-2021 e identificación de los alumnos en situación de rezago, esbozo de planeación, así como los objetivos y metas para el ciclo escolar 2020-2021 de su programa escolar de mejora continua. Iniciamos con las actividades sugeridas. En el punto 1 nos piden revisar la presentación, los propósitos, los productos esperados y la agenda de trabajo. Observar el mensaje del secretario de Educación Pública, el maestro Esteban Moctezuma Barragán, compartiendo sus opiniones acerca de las ideas expuestas. Iniciamos con el primer apartado. ¿Cómo nos fue en el retorno a clases? De manera individual, debemos realizar una autoevaluación de los logros y áreas de mejora de nuestro trabajo al comienzo de este ciclo escolar a distancia. En la página número 11 de la guía nos presentan indicadores donde debemos de marcar con una palomita el grado de avance en relación a lo que se nos presenta. Al finalizar, anotaremos el número de respuestas por nivel, reflexionando con base en los resultados cuáles son las fortalezas que reconozco en mi intervención, con quién compartirlas, por qué, en qué ámbitos y qué acciones debo fortalecer y cómo impacta mi desempeño docente en el aprendizaje de mis estudiantes. ¿Qué hacer y a quién acudir para mejorar? ¿Cuál es la situación de mis educandos? Es una información esencial para la planeación de nuestra intervención. Es importante considerar un acompañamiento más cercano para aquellos estudiantes que sabemos se encuentran en situación de vulnerabilidad. Una de nuestras tareas es evitar que se amplíe la brecha de aprendizajes. Conocer su estado de ánimo será un factor primordial. Es decir, se debe crear un ambiente armonioso que le haga sentir bien y favorezca su aprendizaje. Debemos recurrir a los resultados obtenidos en sus actividades de aprendizaje, a sus formas de participación y a sus actitudes. Es necesario recuperar la información del censo o diagnóstico de sus alumnos iniciada en la sesión extraordinaria. Posterior, nos pide elaborar un semáforo de aprendizaje en 2 listas. En la primera lista debemos registrar los resultados obtenidos en las asignaturas al término del ciclo escolar previo, y tenemos un ejemplo en la página número 13. Les comparto que en la página de la subsecretaría se encuentra un archivo Excel para poder descargar este formato y poder llenarlo con la información que nos requiere. En mi página oficial se encuentra la guía que van a utilizar, el archivo de Excel y los formatos de la primera sesión para que ustedes los puedan descargar y utilizar en su sesión del Consejo Técnico Escolar. En la segunda lista se debe registrar los avances que muestran en las habilidades básicas, que son lectura, escritura, lógico-matemáticas y socioemocionales. Nos marca el grado de avance en las habilidades básicas y la comunicación con alumnas y alumnos. Es algo similar como lo realizamos en el CISAT. Ya que tenemos la información de ambas tablas, vamos a elaborar el concentrado de resultados en los cuadros que nos presenta en la página número 14 y en la 15. Vamos a registrar
el número de alumnos que requieren apoyo, es decir, los que marcamos de color rojo. Con esta información vamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Los resultados obtenidos son los que esperaba? ¿Qué relación tienen los resultados con su desempeño docente? ¿Qué ajustes puede hacer en su trabajo a distancia para mejorar estos resultados? ¿Qué apoyos debe brindar a los educandos que presentan algún rezago en el logro de los aprendizajes? Se debe registrar la información en un archivo electrónico con la finalidad de elaborar una gráfica como la que nos presenta la página número 15. En plenaria, debemos compartir la experiencia con el trabajo a distancia, expresando sus dificultades, sus aciertos y los aprendizajes que fortalecieron su práctica docente, la respuesta que recibieron de las familias y la actitud de sus estudiantes. Retomando los resultados observados en su grupo, comenten qué logros de aprendizajes alcanzaron, cuáles fueron sus aciertos al organizar sus actividades de aprendizaje y qué ajustes realizar. Debemos analizar la gráfica del concentrado con los datos de todos los grupos y compartir lo siguiente. ¿Cuál es el nombre y apellido de las alumnas y alumnos que presentan un mayor rezago? ¿Cuáles son las condiciones y situación socioemocional de los alumnos en rezago? ¿Qué debemos fortalecer en cada uno de ellos para poner al día sus aprendizajes? ¿Cómo van a fortalecer en su práctica docente para lograr la mejora de los aprendizajes de sus estudiantes? Esta información la debemos de conservar para realizar los ajustes en el programa escolar 2020-2021. En el apartado número 2, planifiquemos las actividades. Debemos retomar los aprendizajes esperados y los recursos disponibles para organizar nuestra planeación. De manera individual, vamos a leer el texto y contestar lo que se indica. ¿Por qué planear y evaluar son las dos caras de una moneda? La planeación y la evaluación son dos aspectos fundamentales del proceso educativo, ya que hacen posible la concreción y el logro de las intenciones didácticas. Son procesos simultáneos. Es indispensable establecer cómo se medirá y valorará el desempeño de los alumnos. Podemos ver esta relación por medio de la siguiente tabla, donde nos presenta planeación, que es la organización anticipada y el diseño de las actividades de aprendizaje, con el fin de garantizar el logro de los aprendizajes en los alumnos. En la evaluación se debe identificar los logros y las dificultades que afrontan los y las alumnas. Con base en esa información, mejorar su desempeño. El reto clave para el profesor es tener control de ambos. Analicemos qué elementos considera en su planeación, cómo evalúa lo que sus alumnos logran, qué elementos toma en cuenta, de qué manera recupera e incorpora la información que obtienen de la evaluación, qué fortalezas detecta en su planeación para dar continuidad y qué ajustes debe realizar para hacerla más efectiva. En equipos, vamos a explorar los recursos de Aprende en Casa 2. Visiten la página electrónica de Aprende en Casa 2. Deben descargar la programación más reciente y comentar qué información les ofrece la programación, para qué les sirve, qué información les aporta los énfasis que se describen para algunos programas. Continúen navegando y revisen los contenidos de un día. Por ejemplo, el 25 de septiembre, descarguen la ficha de la clase. ¿Qué apartados integran? ¿Qué información les ofrece? Analicen la ficha y reflexionen. ¿Las actividades favorecen el logro de los aprendizajes esperados? ¿De qué forma podrían complementarlas?
¿Cómo organizaría la actividad? ¿Qué haría antes o después? ¿De qué manera podría ayudar a sus alumnos y a sus familias? ¿Qué apoyos contemplarían para el alumnado en riesgo de no alcanzar los aprendizajes esperados? ¿Y de qué forma podrán cerciorarse que los alumnos desarrollaron los aprendizajes esperados? En la planeación de clase, vamos a realizar un esbozo de planeación para un día, tomando en cuenta las reflexiones de la actividad 12 y los recursos de la actividad 13, reflexionando de la autoevaluación realizada en el punto 3 del tema 1, qué elementos deben considerar para planear su intervención a distancia, qué estrategias previeron para apoyar a los alumnos en rezago, qué elementos no deben faltar en sus planeaciones. Yo les recomiendo revisar los webinars que se encuentran en mi página, de manera específica cómo trabajar con Classroom para realizar estas actividades que nos presenta el apartado número 2. En plenaria nos pide compartir el esbozo de planeación y comentar a manera de síntesis las reflexiones que compartieron como equipo. Y nos vamos al tercer apartado, retomar y fortalecer nuestro programa escolar de mejora continua. Actividad en plenaria, revisar los objetivos de su programa escolar del ciclo 2019-2020, analizando qué ajustes son los necesarios. Y reflexionen, ¿cuáles son los objetivos prioritarios que deben atender? ¿Qué es necesario adecuar o incorporar? ¿En cuáles de sus objetivos han logrado avances? Se deben definir las metas. ¿Cuándo? Determinar el periodo. ¿Cuánto? Definir la cantidad de avance. Diseñar las acciones considerando los tiempos y los responsables. Definir las estrategias de seguimiento y evaluación, considerando lo necesario para valorar los avances y las dificultades, así como el impacto de las acciones en el logro de las metas y objetivos. Estas deben permitir la sistematización del progreso en el trayecto y los mecanismos de evaluación para cada meta. Recordemos que para organizar la información podemos utilizar el instrumento que sea más conveniente, siempre y cuando contengan los siguientes elementos: ámbito, objetivos, metas y acciones, periodo de realización y responsables, mecanismos de seguimiento y evaluación. Con esto concluimos el análisis de la guía de trabajo de la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte, activar la campanita para recibir las notificaciones del nuevo contenido que estaremos subiendo, darle manita arriba y compartir. Cuídate mucho y hasta pronto.